Las palabras multimillonario o magnate son quizás los adjetivos que mejor describen a este personaje, que curiosamente, incluso muchos años después de su muerte, es un gran referente en este aspecto. Bienvenidos una vez más. En esta ocasión vamos a repasar la vida y las decisiones de uno de los hombres más prominentes del mundo de los negocios, que incluso tiene un complejo de edificios muy importante con su apellido. Vale la pena revisar este tipo de historias de vida, porque indudablemente podemos encontrarnos con estrategias e inspiración a la hora de tomar nuestras decisiones. Estamos hablando de nada más y nada menos que John D. Rockefeller. Rockefeller, apellido muy reconocido a nivel mundial e histórico, fue un empresario, inversor e industrial estadounidense que llegó a monopolizar la industria del petróleo en su tiempo. Pero, para poder comprender qué hizo a este hombre uno de los empresarios más exitosos capaz de construir un imperio, debemos irnos a sus orígenes. John nace en una familia humilde en Litchfield, Nueva York, el 8 de julio de 1839. Su infancia transcurre entre muchas circunstancias particulares que fueron moldeando mucha de su personalidad a lo largo de su vida. Primero, era el hijo mayor de un comerciante ambulante llamado William Avery Rockefeller, que se denominaba como médico botánico. Dato curioso, sería lo mismo que la medicina homeopática que conocemos hoy en día. Lo segundo es que la forma de vivir de su padre lo llevaba a pasar mucho tiempo fuera de casa, hasta el punto de tener varios hijos con otra mujer. ¿Viste eso? Vaya, qué papá tan comprometido. Y no solo eso, esa mujer terminó viviendo con quien era la madre de John en una misma casa. Lo tercero es que su familia tenía un estilo de vida bastante nómada desde que él tenía la edad de 3 años, pasando poco tiempo en la mayoría de lugares donde vivió. Teniendo en cuenta estos 3 elementos que hacen bastante particular una infancia, Rockefeller creció aprendiendo el arte de presionar a las personas para poder obtener el mejor trato posible y cómo aprovechar hasta el último centavo que tuviera, sin desperdiciar nada. De hecho, uno de los primeros trabajos que tuvo para ayudar a su madre fue criando pavos y trabajando para los vecinos. Era indudable que desde pequeño era bastante astuto y este atributo se logró aprovechar completamente en el momento que su familia llegó a Cleveland, Ohio, en 1854, donde por fin pudo asistir a una escuela. Sin embargo, el espíritu que se movía dentro de John lo empujó a retirarse menos de un año después, para trabajar como contable en un corredor de productos agrícolas local, llegando a ganar 50 centavos por día. Para nadie es un secreto que esta cantidad de dinero no era suficiente para aquel momento, por lo cual haría diferentes trabajos para otras empresas aparte. Luego de que pasaran 2 años, decide renunciar a su trabajo debido a que sus jefes ignoraron su pedido de un aumento. Aquí tienes. E inmediatamente inició su propio corretaje de productos en busca de aumentar sus ingresos. Para aquel momento, Rockefeller ya se había ganado una gran reputación y logró obtener un préstamo de $4,000 que para los años en que vivía era una gran cantidad de dinero. Con este dinero comenzó a comercializar heno, carnes diversas y cereales, registrando nada más en su primer año un total de ventas de $500,000, que aunque no todo fue para él, porque ganaba por comisiones, indudablemente fue un gran éxito. Sus triunfos no pasaban desapercibidos y mucho menos en un entorno donde este tipo de situaciones se notaban tanto. En Cleveland, cada uno de los bancos que existían le suplicaba a John que utilizara sus servicios de préstamo de dinero, pero lo más sorprendente de esto es que Rockefeller solo tenía 18 años para ese entonces. De pronto, llegó el año 1859 y se produjo uno de los sucesos que cambió por completo la vida de aquel joven lleno de ambición, y también la historia conocida hasta aquel entonces. A poco más de 160 kilómetros de Cleveland, se inició lo que tiempo después se conocería como la fiebre del petróleo de Pensilvania, al descubrirse lo que sería el primer pozo de petróleo de los Estados Unidos. En aquel momento, a pesar de que en un año se producirían 4.500 barriles de petróleo, los coches de gasolina no se habían inventado todavía y el aceite aún se podría transformar en queroseno, siendo este el combustible predilecto para las lámparas de las casas. Observando esta realidad, podría decirse que el petróleo no era tan valioso como lo podría ser hoy, pero John se dio cuenta de algo que cambió la estrategia que iba a utilizar. Las mayores ganancias no estaban en la extracción sino en la refinación del petróleo. En este preciso instante es cuando nos encontramos con una de las características principales de la personalidad de Rockefeller, la paciencia. Vio de primera mano cómo muchas personas quebraron antes de encontrar el petróleo, y se dio cuenta de lo arriesgado que podría ser ese negocio y decidió esperar que otros sufrieran el proceso de encontrar el aceite y se dedicó a comprarlo.
Aparte de esto, tuvo que esperar hasta 1863 la construcción de una línea ferroviaria por parte del gobierno que conectara los campos repletos de petróleo en Pensilvania con Cleveland. Pero Rockefeller no había perdido el tiempo a la espera de esta línea porque se dedicó a reunir una larga lista de socios y bancos listos para respaldarlo, además de reunir un equipo de químicos e ingenieros experimentados. Esto le permitió optimizar de manera adecuada el proceso de refinación y además logró descubrir muchos usos más de los subproductos que quedaban luego del refinado del petróleo. Pero para comprender qué tan beneficioso fue todo lo que hizo John con su metodología de trabajo, hay que saber ciertos datos. Las primeras refinerías en Cleveland llegaban a operar con eficiencia en un número cercano al 60%. Él no solo aumentó considerablemente este porcentaje, sino que logró comenzar a vender todos los subproductos derivados de la refinación. La cera de parafina, el alquitrán y la nafta fueron de sus primeras ventas. En el transcurso de 2 años, la refinería de Rockefeller ya valía más de $70,000 y logró posicionarse entre las más grandes de la ciudad de Cleveland. Y no solo eso, hay un dato mucho más descriptivo de lo que estaba haciendo este empresario. En 1865 existían 26 refinerías que competían contra la de John, pero tan solo en 5 años logró comprar 21, dejando solo 4 como competencia real. Para ese entonces, es evidente que un negocio como este se iba a volver demasiado grande para manejarlo como una simple sociedad, y es en 1870 cuando crea la muy conocida Standard Oil of Ohio. John se plantea convencer a los pocos competidores que todavía existían en Cleveland a través de una simple estrategia. Los invitaba a todos y les mostraba sus libros, donde les mostraba que podía operar con pérdidas mucho más tiempo del que cualquiera de ellos podía hacerlo. Además, a cambio de un buen precio de compra, este ofrecía a sus competidores mejores posiciones en su propia empresa, logrando que las mentes más brillantes de la industria terminaran trabajando para él. Usted y yo podemos manejar esta planta. Esto no quiere decir que todo el mundo dijo que sí a la primera propuesta, y muchos se opusieron a ellas. Y es aquí donde Rockefeller erosionaba el precio del petróleo y el queroseno, alcanzando hasta un 80%, para hacer sufrir a sus competidores. Aunque no lo creas, todo esto funcionó a la perfección debido a que en 1880 había llegado a adquirir refinerías en el noreste del país y estaba refinando más del 90% de la producción de todo el petróleo de los Estados Unidos. El poder de Rockefeller era tan extenso que incluso invitaba a los propietarios de grandes compañías ferroviarias y negociaba personalmente descuentos para usar sus trenes. Es indudable que la determinación de este empresario podía ir hasta niveles insospechados, tanto así que las prácticas de negociar acuerdos secretos hizo enojar, con razón, a todo el mundo empresarial. No solo en aquel entonces, sino en la actualidad, la mayoría de los productos industriales son transportados a través del ferrocarril, y esta realidad sumada al abuso de los reembolsos de los transportes, creaba una preocupación generalizada de que se produjera un monopolio similar en sus sectores. Esto hizo que por los próximos años, incluso décadas, cientos de medios de comunicación, políticos y empresarios atacaran sin descanso a Standard Oil. Debido a todo este escenario, fue que los legisladores de Ohio comenzaron a redactar regulaciones antimonopolio para quitar del camino a Rockefeller. Pero lo que no sabían era que él ya estaba muy por delante de ellos y en 1882 se reincorporó en Nueva Jersey creando la Standard Oil Trust, que aparte de ser lo que era, tenía participaciones en más de 40 empresas locales. ¡No me digas! ¿Tú y cuántos más? Y como una forma de demostrarle a todos lo que tenía y qué tan exitoso era, construyó una grandiosa sede para su empresa en Broadway. Pero como todo lo que comienza, también hubo un final. En aquel instante el Standard Oil de Rockefeller tenía 20,000 pozos de petróleo, más de 6,000 kilómetros de oleoductos y tenía una sorprendente cifra de más de 100,000 empleados. El gigante que había construido Rockefeller comenzaba a menguar por los acontecimientos que estaban por suceder. Se descubrieron enormes depósitos de petróleo en Rusia y Asia, y la familia Rothschild se estaba convirtiendo en un poderoso competidor al intentar traer todo ese petróleo al país, haciendo que el control de John fuera bajando. Y para completar el golpe, en 1890 el gobierno federal pasó a aprobar la ley antimonopolio Sherman, que les dio las herramientas necesarias a los políticos para perseguir de forma adecuada a la Standard Oil Trust. Con todo y esto, la estructura legal de la compañía era demasiado compleja y cada investigación se encontraba con mayores oposiciones. No fue hasta 1911 que la Standard Oil pudo ser dividida. Aunque esto pudo haber sido una victoria, para ese entonces ya John Rockefeller había cobrado todo lo que podía cobrar y no administraba activamente la empresa. Aquí es donde aparece otro dato que nos hace ver el poderío que tenía Rockefeller.
incluso con todo lo que le había pasado, en los últimos 20 años de existencia de su empresa, había pagado más de $500 millones en dividendos. Y según estimaciones, el valor real de Standard Oil, en su momento más productivo, era de $1 billón. Ya para 1911, la Corte Suprema declaró culpable de prácticas anticompetitivas y dividió la Standard Oil en 34 entidades diferentes, pero irónicamente, esta división fue el evento más rentable de la vida de Rockefeller debido a que mantuvo su participación hasta su muerte. A lo largo del tiempo, gran parte de estas empresas se terminaron fusionando entre sí, inclusive, actualmente estas son parte de ExxonMobil, Chevron o BP. Y desde aquellos momentos se convirtieron en empresas grandes por derecho propio. Como mencionamos antes, John Rockefeller siguió teniendo participaciones en estas empresas, y esto lo convirtió en el hombre de negocios más rico que jamás haya existido. Se habla de que su patrimonio neto estimado es de $400.000 millones e incluso hoy, en cuanto a su clasificación, nadie lo ha podido vencer. Ni siquiera personajes como Jeff Bezos o Bill Gates. Viendo el camino que siguió Rockefeller para convertirse en lo que fue, nos podemos dar cuenta de que muchas veces la visión, la dedicación, la determinación y la paciencia juegan un papel muy importante para conseguir lo que quieres. Sus decisiones lo llevaron a convertirse en una de las personas con más dinero en el mundo y alcanzó a monopolizar una industria tan competitiva como la petrolera. Quizás en algún punto fue polémico, pero las circunstancias de aquel entonces le permitían hacer lo que hizo, y eso fue lo que lo llevó a alcanzar una posición tan dominante que incluso el propio gobierno debió enfrentarse a una sola persona. Recuerda suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de los videos que tenemos para ti. Nos vemos en la próxima.